A partir de ahora, hermanos, este capítulo 6 habla de la segunda doctrina de la santificación y la glorificación. Todo es por fe. O sea, Dios nos declara justo solamente por creer en Cristo, en su muerte. No necesitamos obras. No necesitamos más cosas, es por gracia, es un regalo de Dios, un regalo inmerecido. Y justamente coincidió cuando hablábamos de Lutero. Antes de Lutero, hermanos, ser justificado se tenía que hacer muchas cosas. Es más, habían cosas que no existen en la Biblia, ponían mucho peso a la gente de aquel entonces, y hasta ahora también. Otras religiones piden muchas cosas para que Dios nos justifique. Pero según su palabra, según el apóstol Pablo, solamente es fe. Y no solamente, hermanos, hablamos que la gracia es fe y no obras. O sea, no esfuerzo. Porque mucha gente, hermanos, incluyendo ya las iglesias evangélicas, nos meten el esfuerzo aún. Sí, está bien, Dios te justifica, pero hasta tu muerte tienes que esforzarte para no pecar, esforzarte para esto, y de verdad nos marea. Y por eso se habla de la pérdida, de la salvación y muchas cosas. Y yo les digo que no. Y seguramente, hermanos, mucha gente dirán, ahora ¿qué está diciendo el pastor Huberto? Una hermana me dijo, entonces ahora pues que todo el mundo peque. Ahora pues, entonces está la hermana que se fue, ahora vive con otro marido, según tu teoría, entonces ella se va al cielo, ¿no? Y seguramente, hermanos, en la mente de ustedes, de todos, se cuestiona eso. Y precisamente, hermanos, a Pablo le hicieron las mismas preguntas. Y Pablo va a contestar brillantemente, hermanos, en todo el capítulo 6, que lo voy a desarrollar. Eran para 3 mensajes, pero lo he compendiado solamente para entender, para que ustedes no se pierdan. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos, hoy respondemos a la gente que cuando hablamos de gracia nos diga, entonces pues sí, hay que pecar nomás y hay que hacer todo, ¿no? Y eso le dijeron. Y de repente, hermanos, usted también está diciendo, entonces pues si Dios ya hice mi entrega, y después, bueno, puedo seguir y hacer lo que me da la gana, y siempre voy a estar salvo con Dios, seguramente. Si una vez salvo, siempre salvo, ¿no? Y voy a estar así. A ver qué dice la Biblia, qué dice Dios, qué dice Pablo. Entonces, hermanos, vamos a ver el tema interesante de esta mañana. Dice, ¿no?, la santificación, ¿no? En la segunda doctrina, justificación, santificación y glorificación. No se olviden, todo es por fe, no es por obras, no es por esfuerzo humano. Amén, gloria a Dios. Como vuelvo a decir, hermanos, la pregunta que se hicieron los que estaban en contra de la exposición doctrinaria de Pablo era, entonces pequemos pues, ¿no? Como dijo Pablo, cuanto más pecado hubo, la gracia de Dios más fue. Entonces hay que pecar pues para que Dios más se luzca, ¿no?, en perdonarnos, ¿no? Eso puede ser. Esa es la primera pregunta, ¿no? Parten de una premisa falsa, y cuando uno parte de algo equivocado, el razonamiento es equivocado y la conclusión es equivocada. Entonces vamos a ver, hermanos, que el texto para esta mañana que dice, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Romanos 6, 1, 2. Esa es la respuesta de Pablo. Bendito Dios.
Señor, te doy gracias, Señor, y ilumíname, Espíritu Santo, toma el control de mis labios para poder responder de acuerdo a tu palabra esta gran pregunta, Padre Santo, que nos hacemos todos nosotros. Aleluya, amén. Básicamente, hermanos, una pregunta sería, o un título sería, el cristiano y el pecado. La primera pregunta, hermanos, para nosotros: ¿el cristiano peca o no peca? Hay que contestarnos. Peca, muy bien. La segunda, la Biblia dice, en primera de Juan, capítulo 3, 18 creo, dice, hermanos, que el cristiano no practica el pecado. Entonces, ¿en qué quedamos? Amén. ¿Hay contradicción? No hay contradicción. Punto 2. Hebreos advierte, dice, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces hay tres conceptos, hermanos, que hay que meternos en la cabeza. Por eso, hermanos, yo no soy predicador de ninguna manera, soy docente. Prefiero, hermanos, ponerle cuadritos bonitos en vez de lanzar peroratas, palabras bonitas y lucirme, me aplauden ustedes. No. Yo quiero que vayan a su casa entendiendo, tranquilos. Entonces vamos a ver los conceptos. ¿Qué es ser santo? ¿Tienen idea qué es ser santo? Por acá. Tratar de vivir sin el pecado. Muy bien. Tratar de vivir sin pecado. Por acá. Un santo no tiene pecado. ¿Y nosotros somos santos o no? No somos santos, total. Ya. Vamos a ver ese concepto de santo. Santo, hermanos, su definición es apartado y consagrado. Por ejemplo, yo soy santo para mi esposa. Me he apartado de otras chicas, mujeres, y me dedico a mi esposa. Me consagré, ya no para otras mujeres como antes de repente, sino para ella. O sea, me estoy apartando de todo y me consagro a ser su esposo, su hombre, su todo para ella. Ese es lo consagrado. Por ejemplo, ¿no? Este templo es santo para Dios, está consagrado. Acá no bailamos, no jugamos fútbol y cositas, ¿no? Está dedicado para Dios. Se ha apartado con un servicio. Por ejemplo, ¿no? Los levitas, todo de aquella vez, se apartaban de todo y su dedicación era para Dios. Listo. Pero como Alex está diciendo y quiero que no se vaya, entonces el santo no practica el pecado, pero puede pecar. ¿Cómo es eso? Practicar es diferente, hermanos. Que nosotros somos pecadores o no somos pecadores. Ya no, hermanos, no, el Hijo de Dios ya no es pecador. Por ejemplo, dice que sí, bórrense de su memoria. Ya no somos pecadores. Somos hijos de Dios. El que no tiene a Dios en su corazón, sí es un pecador. Nosotros ya no. Pero sí podemos pecar. ¿No? Es otra cosa. Ya no practicamos el pecado. O sea, por ejemplo, antes de conocer a Cristo, antes de tener a Cristo en mi corazón, de repente yo era, ¿qué cosa? A ver, vamos a ver rapidito. Un ladrón. Y robaba, mafioso, y toda mi vida era para la ratería.
Pero cuando ya soy hijo de Dios, ya no robo. Pero de repente por ahí, por mi necesidad, un momento de angustia, puedo de repente quedarme con la ofrenda o algo que he traído. Puede ser. Pero eso es algo, ya no es una práctica, sino es una cosa circunstancial, nada más. Antes era un mentiroso, caramba, toda era mi vida, mentira. Pero de repente, por salvarme un momento, viene la policía y le miento por miedoso. Eso es diferente. O sea, es a las 500, como se dice. No es una práctica continua. No es una iniquidad, no es un cráneo. Por ejemplo, el ladrón habitual roba, piensa por meses qué asaltos va a hacer. Todito, maquina. Y por eso, hermanos, casi, por ejemplo, los adulterios, las fornicaciones, sí, casi ya no se consideran. Uno no puede decir, estaba andando ahí y forniqué, ¿no? Pues ya no. La fornicación ya estás pensando, ya estás craneando de días. O tú pasas yendo y puedes fornicar. No. Entonces esos conceptos, hermanos, tengan presencia. Nosotros los cristianos, los verdaderos cristianos, ya no somos pecadores. Pero sí podemos pecar. Juan dice, hijitos míos, el mismo Juan que dice, el Hijo de Dios no practica el pecado, te dice, hijitos míos, todos pecamos, dice. O sea, en un momento, pero confiésalo rápido. Nosotros nos damos cuenta, hermanos, has dicho y rápido se te viene, caramba, yo no debía haber dicho eso, te duele. En cambio, al pecador, más bien, ¿qué le duele? El interés, hasta cuenta sus aventuras sexuales, sus detalles, hasta exagera. En cambio uno tiene vergüenza. Y has cometido, y ahí mismo te acusas. Y tienes que decir, Señor, perdóname, caramba, ¿cómo he hecho esto? Esa es la diferencia. Entonces, desde ese punto de vista, hermanos, nosotros vamos a ver esta respuesta que da Pablo. Porque la santificación es un proceso que comienza desde cuando uno acepta a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Desde la justificación, entonces, una regeneración habla, pues, hermanos, de un nuevo nacimiento. Esa experiencia tenemos que tener. Y si no tienes, tienes que tenerla ahora, hermanos. Tú no tienes el cristianismo por herencia. No porque tú proceses de un padre, de un hogar cristiano, tú ya eres cristiano. No es así. Cada uno de nosotros tenemos que decidir ser o no ser cristiano. No es por herencia. Por eso Dios no tiene nietos ni sobrinos. Solamente Dios tiene hijos. Solamente Dios tiene hijos. Y cada uno de nosotros tenemos que decidir. No nos hace cristianos bautizarnos. No nos hace cristianos venir a la iglesia. Nos hace cristianos aceptar a Cristo y ser como Él. Finalmente. Entonces vamos a comenzar, hermanos. Entonces la pregunta es, pues, ¿no? Entonces, como cristianos, ¿seguiremos pecando? Dice, no. Pablo dice, de ninguna manera, dice, jamás. Pero caray. Entonces, hermanos, 3 razones les voy a dar para que nosotros no podemos pecar. 3 razones voy a dar. Y en todo el capítulo, ya en casa lo analiza. 3 razones por las que yo no peco. Número 1, hermanos, mi posición, mi relación, en otras palabras, con Cristo. Dice su palabra, en efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte,
sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Romanos 6, 5, 6. Habla, hermanos, acá una unión así muy profunda con Cristo. No es que cuando uno, hay hermanos que hacen su decisión, pero más que esa oracióncita que hacemos, es una unión con Cristo, que haces una sola cosa. Es un cambio de estado. Ahí está para que se demuestre bíblicamente. Es la reacción que tuvo ¿quién? A ver, Zaqueo. Zaqueo era un delincuente, un asaltante, y tanto era, hasta era jefe. O sea, si ahorita estaríamos hablando, sería, hermanos, cabeza de una organización criminal. Ahora está famoso el término, porque tenía un montón de gente después. Necesitaba a Dios. Y Dios, dice la palabra, que por ese, hermanos, tuvo la necesidad Cristo de entrar a Jericó. Y cuando lo ve, ¿no? Y también su necesidad de este hombre. Su necesidad no era material porque era millonario. Su necesidad de este hombre era espiritual. Él mismo se daba cuenta que era un sinvergüenza, un ratero y todos los peros que tenían. Además, ya no pertenecía al pueblo judío. Lo habían expulsado. ¿Por qué? Porque él cobraba impuestos para Roma. Y Roma era un país que dominaba a Judea. Es como si Chile, hermanos, a nosotros nos dominara y yo sería un cobrador para Chile, siendo peruano cobrando para ustedes. Era un asco. Él era un asco. Por eso es cuando se dio cuenta por la calle principal que Cristo iba a pasar, nadie no le dijo, Señor, véngase a mi balcón. No. Él tuvo que, hermanos, subirse como cualquier niño, como cualquier hombre, a un árbol. Su necesidad era, quería verlo a Cristo. Y Cristo, al ver también esa necesidad, fue por él. Y dice la palabra que cuando pasó junto a él, levantó la cabeza a Cristo y le vio al hombre. En la mañana, los que me han acompañado en la oración de este domingo, en el Salmo 113, me encanta uno de los versículos que habla de Dios. Y dice, Él se humilla a mirarnos. Miren, hermanos, Dios con todo, Dios no es un Dios vago ahorita que está tirado en la luna, en las nubes. No, está trabajando, hermanos. Está sosteniendo la tierra, está viendo los vientos, el temblor, todo está en sus manos. Todo. Y todo que tiene que atender las oraciones, y todo que tiene que atender, hermanos, los problemas del mundo, políticos, económicos. Pero se hace un lado, hermanos, y atiende tu oración. ¿No te has dado cuenta, hermanos, ese privilegio que tenemos como hijos? Que Dios, hermanos, se complace y te atiende y ve tus secretos, sabe tu tristeza, tu alegría, tus sueños, tus desilusiones. De esa misma manera Dios sabía el problema, la angustia de Zaqueo. Y le dice, Zaqueo, le dice, y todavía le da un nombre, hermanos, Zacarías, no le dijo Zacarías, Zaqueo era su chapa. Como si a mí me dijera Uber, ¿no? Mi nombre de cariño. Baja, apúrate, voy a tu casa. Quiero almorzar contigo en tu casa. Olvídense, hermanos. Es como si ahorita, ahora que estamos en la fiebre del mundial, pasaría el Cristiano Ronaldo, ¿no? Y me diría, Huberto, voy a tu casa, voy a tu iglesia. Y la gente, no, todos, la verdad, otros con envidia pica, ¿no? Esa conversación. Me recuerdo, hermanos, en mis años mozos,
hace más de 30 años, pugnaba yo por entrar al Palacio Municipal a ver a mis amigos. Eran mis amigos, los Gaitán Castro me trajeron, ¿no? Todo era. Y la verdad yo quería ir a la parte alta para filmarlos tranquilo, para que no me requisen la cámara, me gustaba. ¿Quién no quiere tener esa vez? Ellos marcaban la hora. Y en eso pasa. Y fui, hermanos, al sitio más humilde, ¿no? A la cazuela que lo llaman, porque ahí dije, ahí no me van a quitar la cámara. Y a la cazuela, ¿quién va? Pues todos los que un precio, pucha, me empujaba yo con eso, usando mi cámara por aquí, por allá. Era uno de los pirañitas de ahí, todo un médico, ¿no? Todavía era soltero, felizmente. Y en eso pasa, ¿no? La mamá de los Gaitán Castro. La verdad, hermanos, yo no la reconocí. Hermosa, con sus... Y me dice, doctor, me dice, ¿quién me saluda? No la reconocí. Y comenzamos a... era pues, hermanos, imagina la madre de los cantantes máximos de aquella vez. Y me dije, doctor, acompáñame, vamos al palco de honor. Y le dije en su oreja, no tengo una cámara, quiero filmarlos de arriba. Nos abrazamos y la gente, hermanos, desde ahí me respetaron a mí. ¿Qué dirían? Este pata se conoce con ellos. ¿Y qué yo le he dicho, no? De saqueo. Cristo va a ir. Otros, caramba, no saben qué son, a mí cuánto me ha estafado, ¿no? Y hermanos, se fue. Ahí entró. Esa es la verdadera conversión, hermanos. Entró, hermanos, y revolucionó su corazón, su mente y todo de este hombre. Y, hermanos, dijo, Señor, he robado a mucha gente. Voy a devolverlo 4 veces. Y la mitad de lo que queda de mis bienes voy a regalar a los pobres. Esa es la verdadera conversión. Renegó, renunció, se dio cuenta que era un miserable. Eso tiene que hacer Cristo en tu vida, hermano. Si no, ¿qué estás haciendo? Estás cochineando acá. Debe haber un cambio en nosotros. Y Cristo alabó y le dijo, no, sí, hoy día ha venido. Tú también, él estaba devolviendo su nacionalidad. Le dijo, tú también eres hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre ha venido, después dijo Cristo, a salvar y a sanar a los pecadores. Eso, hermanos, es nuestra condición. Como yo siempre les hablo la conversión de mi Señor Padre, un tipo de 20, 21 años, hogar deshecho, su casa, el bar, sin arreglo hasta no más. Y leía su Biblia y fumaba. Se había entregado, pero se entregó como muchos de nosotros. Pasó y seguro oraron y no pasó nada. Hasta me confesó a mí, no me das tu Berto, me dice, llegué a la parte de la muerte de Cristo. ¿Cuántas veces me habían contado de Cristo, de su muerte? Pero yo no lo entendí. Pero ese momento, mi corazón revolucionó y me di cuenta que era el tipo más odiado, más asqueroso. Y le dijo, Dios, grité, si tú existes, quítame esto. Y fumaba mi último cigarro. La tiré el cigarro. Y tenía una cajetilla más, lo tiré, me emocioné, estaba fuera de la ciudad y corrí. Lo primero que fue al antro de perdición. Y ahí estaban mis amigos. Yo, como era misio, hacía chistes, hacía y gratis tomar. El chistoso llega y oh no, les dije, amigos, he encontrado a Cristo, he venido a despedirme. Nunca más me van a ver acá. Y nunca fui, hermanos. Cuando me contó, me dijo, Huberto, hace 40 años fue mi último cigarro que yo fumé. El problema era que mi hermano mayor, hermano, ni lo conocía. Mi mamá, su esposa, estaba fuera. Y también, hermanos,
comenzó a hacer las paces, buscar a mi mamá y todo lo que sufrió. Eso es, hermanos, regeneración. Si eso Dios no ha hecho en tu vida, hermanos, hay una necesidad perentoria, insoslayable, que tú tienes que buscar a Dios realmente. Y ahí vino su proceso de santificación, llegó a ser pastor y todo eso. Un cambio, hermanos. Cuando nosotros nos unimos a Cristo, ¿qué dice la palabra de Dios? De modo, el que está en Cristo, unido en, ¿qué cosa dice? Nueva criatura es, nueva. Las cosas viejas han pasado, tu manera de ser ha muerto. Todo es nuevo. Lo que hay, hermanos, es cambias tu cosmovisión. ¿Qué es cosmovisión, Uber? A ver. Es que todo es a través de Cristo. En tu vida todo es Cristo, hermanos. Porque vives para Él. Ves a un niño pobre y dices, Cristo murió por este pobre. Voy a ayudarlo. Ves a un borracho tan desgraciado, no, necesita a Cristo. Todo es con los lentes, como si tú te pusieras lentes de Cristo. Tu vida cambia. Tienes dinero y dices, no, sí, Dios me ha dado eso, pero también hay que ayudar a los que están predicando. Voy a ayudar a la iglesia y todo, hermanos, tuviste. Tu cosmovisión es Dios, Cristo. Vives por Él, para Él y en Él. Cuando haces eso, hermanos, Cristo ocupa el primer lugar en tu vida. ¿Y qué significa eso? Produce en ti, hermanos. La cosmovisión hace en nosotros nuestra manera de pensar. Otros dicen como arrepentimiento, ¿no? Tu manera de pensar cambia radicalmente. Porque la cosmovisión, hermanos, es la creencia básica de uno y es nuestra mentalidad. O sea, nuestra manera de pensar cambia. Porque nuestra manera de pensar, ¿qué cosa lanza? Pensamientos. Los pensamientos se convierten ¿en qué? En acciones. Las acciones se convierten en hábitos. Y los hábitos se vuelven costumbres. Y las costumbres, un estilo de vida. El cristianismo es un nuevo estilo de vida. Es una forma diferente de vivir. Estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Nuestro comportamiento es diferente. La manera de pensar produce en nosotros una sensación grande que se llama deseo. A toditos, tu manera de pensar. Hay un deseo, nace en tu corazón. Ese deseo, tienes que, como sea, hermanos, hacer acciones para satisfacer ese deseo. Y vas a hacer lo indecible para hacerlo. Y cuando haces eso, comienza lo que les estoy diciendo antes. Acciones reiteradas, hábitos, costumbres, estilo de vida. Cuando uno está en el mundo, hermanos, deseos de fornicación te vienen, pues. Y tú vas a hacer lo indecible para fornicar. Porque eso te pide, pues tu naturaleza te pide, de robar, de matar, de insultar. Hay un deseo en ti. Pero cuando uno es cristiano ya tiene otra mente, como dice Pablo, el que está en Cristo tiene la mente de Cristo. O sea, la manera de pensar de nosotros es lo que Cristo piensa. En otras palabras, más simples, mi querida Alexa, Danielito, es cuando tú te vuelves cristiano, cambias la manera de pensar, piensas como Cristo. No es que bien me saca una oradita que yo les doy, te has bautizado, no.
Cuando tienes a Cristo, piensas como Cristo. Y por eso Pablo que dice, el que ya está en Cristo, piensa en las cosas de arriba, dice, no en las de abajo, dicen Colosenses. Yo la verdad, hermanos, por mí, yo quisiera que la iglesia tenga otro pastor, sí, hermanos. Porque yo me siento ya a morir. Y quiero vivir, y para mí es vivir es Cristo, hermano. Lo que yo pienso es irme a otras iglesias, enseñar a los pastores a predicar, irme así. Quiero dejar la iglesia. O sea, mis sueños no es una vida, no. Está relacionado con Dios, está relacionado con Cristo. Me estoy planteando cosas, la verdad quisiera, hermanos. ¿Cómo oro, cómo lloro para que esta iglesia tenga su pastor? Porque yo estoy anclado acá, hermano. A veces no puedo hacer nada. Ya me voy a retirar, hermano. Me falta un par de añitos. Pero en mis últimos días, hermanos, quisiera yo ayudar a más pastores, a más iglesias pobres, levantar, enseñarles cómo predicar y todo eso. No, hermanos, como otros pastores, ¿no? Otras tienen, por ejemplo, a mí me es difícil, ¿no? Ir, por ejemplo, a visitar a los hermanos. No es para mí eso. Para mí es, hermanos, de repente me pongo a escribir libros, dejarles a ustedes, y para que yo viva en ustedes a través de los libros, por ejemplo. ¿Cuántas cosas estoy pensando? Pero mi futuro es eso. No estoy pensando en otra cosa. Cada uno de nosotros debemos pensar en las cosas de arriba, no en las en la tierra. Y en Efesios, en el capítulo 4, habla, hermanos, de la vida vieja y de la nueva. El que miente, él no mienta, dice. El que era un fornicario, ya no. O sea, hermanos, nuestra vida antigua ya no debemos practicarlas. ¿Por qué? Porque tenemos otra naturaleza. Es como si nosotros éramos caballos, para que me entiendan. Pero después que Cristo ha entrado, Él decía, águila, vuela. Pero la gente no quiere volar, quiere seguir caminando. Y Dios te dice, vuela ya. Porque tu naturaleza ya es para volar. Pero nosotros seguimos caminando. Seguimos trotando. No queremos, no abandonamos la antigua naturaleza. Entonces, acá además hay tres cositas rápidamente lo que escribe Pablo. Dice, uno, estamos injertados, no metidos, un injerto, como una unión sexual, algo íntimo, ¿no? Se dirige pues a los hermanos, yo no sé mucho de injerto. Acá mi sobrino, el ingeniero, sabe, ¿no? Pero es una planta que lo meten a otra planta y de los dos creo sale una planta que tiene algo de los dos, ¿no? Algo así. Injerto, ahí está, la hermana también sabe, ¿no? Por ejemplo, el mango papaya, ¿no? Es un injerto, creo, de un mango común y silvestre con una papaya y sale grandazo, ¿no? Algo así. Y ya está metido, pues. Eso es con Cristo. O sea, la naturaleza de Cristo ya lo plagiamos nosotros porque somos uno. En la oración de Cristo, su última oración, pedía eso. Oh, Padre, dice, ¿no? Que los que me has dado crean y seamos uno como tú, yo y yo en ellos, haciendo la unidad perfecta. Una de sus doctrinas grandes en el capítulo 15 de San Juan habla, hermano, de la vid verdadera. Todo pámpano debe estar unidos a mí. Pues, hermanos, nosotros vivimos por Cristo, en Cristo y para Cristo. No hay otra manera. No hay otra manera, hermanos. Sí, hermanos, aplaudan, pero aplauden a Cristo, no a lo que les recuerdo. Eso es. Por eso ante la pregunta, ante la disyuntiva que tenía Pablo mismo estando en la cárcel, cuando estaban en la cárcel, hermano, había dos posibilidades siempre, que lo maten o lo liberen. Entonces cuando Pablo escribe a los filipenses, estaba en la cárcel y había, hermanos, posibilidad que lo maten. Y se pone a preguntar, dice, ¿no? ¿Y si muero? ¿Y si vivo? Estaban dos opciones, de morir o vivir.
Y ahí, hermanos, se ve cuál era el significado de vida que tenía Pablo. Él decía, rápido dice, si muero, me voy con seguridad estoy con Cristo. Como Pablo ya había ido al cielo, ya conocía, pues. Ya era real eso. De repente para nosotros todavía, para Pablo sí, ya era real. Porque él tuvo encuentro personal en Damasco, en el cielo. Como él mismo dice, no sé, en cuerpo, en alma, estuve en el tercer cielo. Él entró al cielo, hermanos. Habló de tú a tú con Cristo. Seguramente le presentó a su papá. Estuvieron los ángeles, se paseó ya. Por eso cuando regresa, hermano, dijo, todo lo que no sirve. Lo que sirve es eso, porque un día voy a volver. Por eso Pablo deja todo, ¿no? Por eso uno no entiende, hermanos. Pablo dejó todo, no era cualquier cosa. Pertenecía al Sanedrín, era como decir un congresista de ahora. Otro piensa que Pablo era cualquier cosa. No, no era cualquier cosa. Sabía la Biblia al revés y al derecho. Era miembro del Sanedrín. Temeroso, celoso, fariseo de fariseos, dijo él, ¿no? Sí, pero tuve ese encuentro con Dios. Y por eso él decía, bueno, si me muero, me voy al lado de Dios, que para mí sería mejor. Pero si vivo, seguiría pues haciendo las cosas de Dios. Entre vivir y morir, la verdad me da igual, pero la verdad quiero vivir. Para irme a Europa, no. Para tener una casita por ahí, no. Para casarme y divorciarme con mi esposa que ya es fea, no. Para trabajar, para hacer posible que más gente vaya a Cristo. Es única, porque repite y dice, para mí el vivir es Cristo. Eso debe ser para un cristiano, su vida es Cristo. No hay más, hermanos, debemos ser así. Y preguntarte, ¿para quién vives? ¿Eres estudiante? Estudia más, pues mejor, porque eres un cristiano. Sé un mejor profesional para que tú ayudes, seas la mano de Dios con tu profesión. Eres una madre de casa, lúchalo. Porque a tu lado tienes hijos, Cristos tiernos, para que trascienden en su sociedad. Sea lo que seas, dice Colosenses que debemos trabajar como si fuera para Dios. Eres un profesor, imagina que todos esos niños son Jesucristos chiquitos que van a escuchar lo que tú vas a hablar. Eres un pastor y yo me esfuerzo, hermanos, para presentar de la mejor manera posible la palabra de Dios a ustedes. No estoy haciendo la champa, la diabla, ¿no? Si alguien lo hace, es problema de ellos. Pero yo hasta que muera, hermanos, me esforzaré en presentar la mejor manera posible la palabra de Dios, porque esa es mi vida, esa es la misión que Dios me ha dado, eso yo lo siento, más que todo, hermano, yo siento que Dios me ha dado esa misión a mí, y tengo que hacer lo mejor posible, porque eso es lo que Dios me va a pedir. Y entonces, como Pablo diría, para mí mi vida es predicar. Sí, hermanos, puede estar 100% acá en la iglesia, me van a ver preparando sermones, no me van a ver haciendo otras cosas, y se los digo ya desde ahorita. Porque eso me ha dado el Señor, una misión muy especial. De repente hago libros, de repente, sí, y tendré que esforzarme por ellos. Entonces, hermanos, tú, si eres cristiano, estás unido, estás injertado con Cristo. Número 2, Pablo dijo que, hermanos, en versos siguientes dice, ¿no? Tu viejo hombre ha sido crucificado. O sea, hermanos, el antiguo hombre, pues, que teníamos.
lamentablemente no muere, solamente ha sido crucificado. O sea, está crucificado, por eso Cristo estuvo crucificado, ¿no? Y ahí puede vivir siempre. Ojalá pues muriera, ¿no? Lamentablemente vive. Por eso cualquier momento se levanta y sale pues tu hombre viejo. Y ahí por eso hay que cuidarlos. Por eso Pablo que dijo en Gálatas 2:20, ¿no? Dice, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo, vivo para Él, dice. ¿Ve? Qué lindo, todo un mensaje. ¿Qué significa, hermanos? Está crucificado nuestras pasiones antiguas. Están, hermanos. ¿Te gustaba a ti la cumbia? ¿Te gusta mover? Sí, seguramente. Pero ya no estás para eso. ¿Te gustaba A, B, C? Sí, y hermanos. Por eso Pablo va a hablar en el capítulo 12 y dice, presenta como un sacrificio vivo, agradable a Dios. O sea, ¿qué significa? Esas cosas que tú hacías, no lo hagas por amor a mí. Y ese es el verdadero culto racional. No es venir tanto a la iglesia, sino, hermanos, es cuando usted lee Hebreos, los héroes de la fe, el 11 y el 12, ¿cómo arranca? Por lo tanto, teniendo tanta nube de testigos, dice, corramos. ¿Qué significa ahora que estamos en el mundial? Significa, hermanos, que los héroes del Antiguo Testamento están sentados, mirándonos a nosotros, nuestra carrera cristiana. Y de repente tú estás luchando, hermanos, con la fornicación. Y hay un José que te grite, Max, no aceptes, yo también luché, me mandaron a la cárcel, pero yo no cedí. Dale, Max. Y ese es el barco. Vas a ver, hermanos, que gente como tú, un José, un David, y así, hermanos, lucharon en el nombre de Dios y vencieron. No es fácil, no es porque eres cristiano se acabó los problemas, no, al contrario, vienen más. Pero Dios, en el capítulo 1 de Corintios, hermanos, dice que toda tentación no puede superar nuestras fuerzas. No puedes decir, ¡ay! De repente la mujer de Potifar a mí me vencía, hermanos. Porque no tengo esa capacidad de repente de un José. A mí me das feas, nomás por eso venzo. Pero no caigo. Porque todas las chicas que me han buscado en el hospital son feas. No me gustan. Pero de repente una de esas tipas me arruina. Pero Dios no dice, ¿no? A cada uno de nosotros nos da de acuerdo a lo que nosotros podamos. Nunca más. Por eso no es una excusa para decir, ay, no pude, pastor, fue mucho. No, esa es contra la palabra de Dios. Y nosotros tenemos ayuda del Espíritu Santo. Ahí tenemos Dios, los santos, todos ayudan, hermano, la verdad. O sea, uno no puede echar la culpa a las circunstancias. No puede echar la culpa, bueno, fue una mujer, mi necesidad, por eso robé, o por eso me acosté, porque no tenía nada, y me ofreció 500 soles por darme. Cositas podemos arguir, hermanos. Nosotros tenemos que estar pendientes, hermanos. Y uno debe estar pendiente más, ¿dónde, hermanos? En las cosas que antes éramos. Porque si yo decir, ex un drogadicto, hermanos, a las drogas ni mirarlo. Si he sido un borracho, hermanos, al alcohol ni mirarlo. Porque Satanás puede, hermanos, repetir y volcar y volver. Pablo, ¿qué dijo? Huid de la fornicación, dice. Cualquier otro pecado fuera del cuerpo de la fornicación te hace daño. José huyó, hermano, no se quedó. No importa. Nosotros tenemos que evitar sitios, hermanos, donde podemos caer. Yo voy a cumplir 36 años como médico. Y en la profesión, hermanos, nosotros trabajamos con laboratorios.
Y los laboratorios para recetar su producto nos incentivan con cosas, pasajes, todo. Y de cuando en cuando, hermanos, en el mes, 2, 3 años al año, nos hacen congresos, nos dicen. Y nos mandan pues con pasaje de ida y vuelta, hoteles, todo a sitios hermosos, fuera de tu casa. Y no estoy diciendo que todos, pero una gran mayoría de colegas lo usan para otras cosas. Yo tengo casi 36 años, nunca he ido a esos congresos. Nunca. Y con eso no soy el más bruto tampoco. Se supone esos congresos para capacitarnos, pero se usa para otras cosas. Está lejos mi esposa, está lejos todo, y el pecado está más cerca. No voy. Evito, pues. ¿A qué vas a ir, hermanos? A veces hay un cumpleaños, se van y después se está pachangueando como cualquier hijo de vecino. Penoso. No era mi hijito, era pues mi sobrinito, ¿cómo no iba a ir pastor? Ah, pues. Me iba a pelear, no vayas. Anda en momento, listo, saludos y después te retiras. Nosotros también no somos antisociales, que digamos, ¿no? Hay que evitar, hermanos. Hay que saber dónde es nuestra debilidad. Yo, hermanos, me moriré escapándome de las mujeres, hasta ahora. Yo quiero decirles, hermano, conocí a una sola mujer y quiero morir con eso. Sí. Para la honra y gloria de Dios. Pero me cuesta, pues, hermano, ni para qué. Ni para qué. Siguiente, hermanos, entonces con esto vive con Cristo, porque hace acá, hermanos, Pablo utiliza, y a veces muchos predicadores, muchos pastores lo han agarrado, para el bautismo lo utilizan este texto. No, solamente es para figurativo. ¿Cómo es el bautismo, no? Sabemos, ¿no? Es una sepultura, nos dicen, que te sumerges, te entierras y te levantas. O sea, es la muerte y la resurrección de Cristo. Este es solamente para darnos cuenta, no es tanto. Porque cuando hay el bautismo lo ponen, hablan del bautismo y el mensaje, mira, Satanás los engaña y el Señor no los dan. Acá Pablo hace la alegoría, hermanos, del bautismo solamente para decir que cuando nosotros estamos en Cristo, nos unimos en su muerte y nos levantamos para vivir con Cristo. Entonces tú, sabiendo tu posesión, vive con Cristo, pues, hermanos, ahí está. Vive para Cristo, como Pablo dijo. Para mí el vivir es Cristo, para ti también. Ten los ojitos, con los lentes de Cristo. Tu vida debe ser para... Es cuando tú te casas, pues. Uno vive para su esposo o su esposa, la verdad. Mi sobrinita, el último que le casaba en Alemania, la verdad, Dios les ha regalado un tipo muy, muy bondadoso y todo. Y a veces cuando habla, le digo, vive... Luche para tu esposo, le digo. Hazle cosas, aunque no sabes cocinar, aprende a cocinar. Vive para él. Esa es tu vida. Sé agradable. Vive para él. Y como nosotros debemos vivir para Cristo, buscar qué cosas le agrada a Dios. Nuestra oración sería, Señor, ¿qué cosas te agrada, papá? Dile así. Para yo hacer eso. Nosotros cuando oramos. Tengo mi dolor acá, Señor. Todos le fastidiamos, le amargamos con tonterías. ¿Por qué no le pedimos cosas que le agradan? Señor, hazme sentir. Quiero hacer esto para tu honra y tu gloria. Dame fuerza, dame poder para predicar, para hacer A, para hacer B, para hacer C. Nosotros somos muy egoístas. Tengo un granito en la puntita de mi nariz. Opéralo, Señor. No, tonterías. Hermanos, pidamos cosas grandes a Dios, de su tamaño, si quieres contar con Dios. Entonces, en estas tres, hermanos, es nuestra posesión en Cristo. O sea que estamos unidos con Él, como un injerto, estamos crucificados con Cristo y debemos hacer para Cristo.
Ese es nuestro, y por lo tanto ahí no hay lugar para el pecado, pues. Cuando estás vago y todo, sí, pues otra cosa, ¿no? Te vienen pensamientos y todo. Siguiente, por favor, la siguiente pregunta, o la siguiente respuesta, ¿no? Es vivir en Cristo. ¿Qué dice? Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. No, tu tiempo, hazlo para Dios. Tu tiempo. En vez de estar tonteando, haz algo para Dios, hermano. Y voy a desarrollar con 4 puntos, me parece. Uber, son 3 puntos. Número 1, hermanos. Estoy muerto al pecado. O sea, un muerto ya no puede obedecer, pues. ¿O sí? Ya no. De repente yo estuve enamorado de una chica y o 2, 3, y cuando me caso con mi esposa, ya pues he matado a esas 2 o 3 chicas. No estoy llamándole, ay, el otro. ¿Qué queriendo? ¿Qué queriendo, hermanos? ¿Queriendo causar celos a ella? ¿Quieres causarle celos a Dios tú? Ya no tienes que coquetear, pues. ¿Por qué? Porque has muerto en pecado, Uber, porque has muerto en pecado. Me gustó hermano. Esta es una peli que me encanta. Podría verlo cuantas veces quiera, Espartaco. Me gustó la frase de Espartaco, ¿no? Un esclavo romano que se rebela y arma un ejército y casi se va contra Roma. Dice, la muerte es la única libertad que un esclavo conoce. Por eso no le tiene miedo a la muerte. Y nosotros podemos parafrasear, hermanos. La muerte es la única libertad que conoce el cristiano con relación al pecado. Por eso no le teme morir para el baile, morir para los amigos, morir para todo. ¿Por qué la gente no quiere bautizarse? Yo me he preguntado, pues viene acá, ay, es que todavía tengo que hacer algo, tengo una fiesta, hermano, tonterías me ponen. ¿Sí? No quieren decidirse porque tienen todavía que fornicar, tienen que hacer muchas cosas todavía. Y de repente nunca lo van a hacer. No quieren dejar de, ese es el problema. ¿Por qué no quieres ser santo? Porque siempre todavía estás haciendo tus tonterías suavemente. Cuentan, hermanos, me gustó esta historia verdadera en Bélgica, en el siglo, ya varios siglos atrás. Eran 2 hermanos. 2 hermanos que luchaban por el trono, como siempre, ¿no? Como Keiko, Sofío y Kenny, ya a Kenny lo mandaban a la cárcel, ya pues, ¿no? Ya uno menos, algo así. Siempre los hermanos, ¿no? Y hermanos, los 2 eran, el graso de grasa, era gordo uno de ellos. Finalmente, hermanos, el gordo pierde. Y su hermano podía matarlo, pero no quiso matarlo. ¿Qué hace, hermanos? Inteligente el hermano. Le hace una cárcel dorada dentro del palacio para su hermano. No lo manda a la cárcel común y corriente. Y ni le pone ni candado, ni policía, nada para que pueda escaparse, como darle. Pero, hermanos, todas las rejas eran angostas. Y él era gordo. ¿Y su hermano qué hacía? Uber. Todos los días se le mandaba comida. Y él todos los días comía gordo, quería pasar por la puerta de la libertad y se quedaba. Y se quedó siempre, hasta que murió. Así, hermano, Satanás. Eres ya cristiano, entre comillas, pero te sigue mandando sus comiditas a ti.
y tú sigues comiendo. Te está mandando sus mentiritas, tus cosas, o sea, no eres nada, pues. Y nunca te vas a escapar de la esclavitud del pecado, porque siempre vas a seguir alimentando de tu vida pasada. Por eso es que, hermanos, nuestro fracaso, pues, ya murió ese rey, ya ha muerto, hermanos, pero nosotros seguimos viviendo con nuestros recuerdos. No se imaginan los israelitas, ¿no? Eran esclavos, pero decían, ay, en Egipto comíamos, ¿no? Estamos recordando cosas. Ay, en mi vida, cuando, ay, qué bronca. Porque soy cristiano, no puedo dedicarme a vender licores, porque ahí se gana, ¿no? Imagínate. Estamos en eso, hermanos. Penoso. Por eso nuestra vida es así, desgraciada. Te levantas, te paras, al final no sabes si te vas a salvar o te vas a perder. ¿Por qué? Porque todavía hacemos cambios, estamos alimentando todavía de cosas del pasado. Otra, hermanos, que Pablo, hermanos, pone acá, es que nosotros tenemos que hacer, resistencia. No cedas, hermano. Dios te va a ayudar. No cedas al mandato del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado, dice Pablo, ya no se enseñoreará porque ya no es tu amo. Me gustó hermano. ¿Qué cosa es esto? Esta imagen, ¿qué cosa es? ¿Ah? Le están degradando al coronel, al capitán que te mandaron. Lo están sacando todo. Así el pecado, hermanos, ha sido degradado por la muerte de Cristo. Y nosotros no tenemos por qué obedecerlo ya, pues. Antes era tu amo, era todo, pero ahora ya no, ya lo degradaron, pero nosotros seguimos obedeciendo. Es como, lo han degradado, algo está con la cárcel contigo y sigue fastidiando y tú sigues inclinándote. Satanás es un enemigo que ha perdido ya, hermanos. Y sigue mandando con los hijos. Le están degradando, están rompiendo, mira, su sable, le están sacando todos los premios, todo, ya no se le debe obedecer. Desgraciadamente seguimos obedeciendo. Y otra cosa que Pablo habla, esto. No uses, dice, tus miembros como instrumento de pecado. No uses los talentos que Dios te ha dado para pecar. David, Dios usó sus manos para derrotar a Goliat. Satanás usó sus ojos para derrotarlo en el adulterio. Al mismo hombre. De niñito me enseñaron esta canción. Cuidadito los ojitos los que miran. Cuidadito los ojitos los que miran. Hay un Dios de amor que mirando está. Cuidadito los ojitos los que miran. Cuidadito los piecitos, las manitas, todo tu cuerpo. Cristo al saber es que dijo, si tu ojo es ocasión de pecado, mejor es que seas ciego y te salves, que con tus dos ojos te vayas a condenar. Si tu mano es ocasión de pecado, vuélvete manco, mejor que llegues al cielo manco, que con tus dos manos te condenes. Si tus pies son ocasión, yo puedo decir de tus senos, de todo, hermano. No es que lo vas a hacer, es espiritualmente, hermanos. Úsalo para glorificar a Dios. Úsalo. Eres bonita. Úsalo, hermanos, para que con una sonrisa puedas al triste, al agobiado levantarlo. Para que con una sonrisa de un cristiano, hermanos, puedas invitar a Cristo. No seas coqueta. No estés usando como esta chica, por ejemplo, no los senos, todo desfachata. Es instrumento de pecado, hermanos. Pablo por eso después dijo, ¿no? Vístanse bien, mujeres.
Yo conocí a un tipo, todavía era cristiano, era físico-culturista, era guachimán en mi hospital. Y se leía su Biblia, fue por eso yo, mis amigos. Y venía, hermanos, bien, tenía un cuerpo perfecto. Venía con un polo apretado. Y así paraba. Yo dije, ¿por qué vienes acá? Esa es mi alma, pues. Después alguien cae y me lo lleva a la cama. Mira, ¿qué? Sí, o sea, no, igualito, doctor, me dice. Así como a nosotros, las mujeres, así nos gusta, a las mujeres les gustan hombres así. Esta es mi arma. Y todavía yo soy entrenador, tenía su gimnasio. Y así he hecho ahí las suyas con todas las chicas. A ver, hasta este día que levantaba así, lo manoseaba y terminaba durmiendo. ¿Así eres? Mujeres, varones, vístanse como cristianos. Sea instrumento de pasto, no de perdición. Y tú sabes, hermano, tú sabes. Y te vistes sabiendo. Siguiente, hermanos. Hay un precioso texto en Proverbios que dice: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Aleja de tu boca la perversidad, aparta de tus labios las palabras corruptas. Pon la mirada en lo que tienes delante, fija la vista en lo que está frente a ti, endereza las sendas por donde andas, allana todos tus caminos, no te desvíes ni a la derecha ni a la siniestra, diestra y siniestra, derecha, izquierda, apártate de la maldad. Lo primero es tu mente, hermano, tu corazón. Por tener tu corazón lucha Dios, lucha el diablo. ¿Cómo alimentas? Lo que miras, lo que tocas, con los 5 sentidos. ¿Qué películas ves? ¿Con quién conversas? Todo alimenta tu corazón. Y tu corazón lo que lanza son pensamientos. Y esos pensamientos, hermanos, se vuelven acciones, se vuelven hábitos. ¿Qué dice? Aleja tu boca de la perversidad. ¿Qué hablas? A veces nos gusta hablar y nos contaminamos. Yo mismo estoy allí, ¿no? Nuestra boca es sucia, hermanos. Pablo dijo: las malas conversaciones malogran las buenas costumbres. Que Dios, hermano, nos dé la sensibilidad, hermano, para no hablar ya la tontería que hablamos. Nos quedemos pituco y y ahí estamos con esas tonterías, ¿no? Sí, pero se nos pega, hermanos. Aparta tu labio de las palabras corruptas. Pon la mirada, lo que tienes por delante, gloria a Dios. ¿A dónde? Tus metas, tus sueños. Ahí avanza, endereza tu camino torcido, gloria a Dios. Este es para todos nosotros. Usa al servicio de Dios todos los hermosos talentos que Dios te ha dado. Tienes bonita voz, canta para Dios, pues hermanos, entonces. Escribes poesías, a ver, haz libros. No he visto, hermanos, casi no veo, no, de repente ahí no. Poemas, un solo, no he visto, hermanos, en tantos años que no he visto un poemario cristiano. ¿Por qué será? En cambio, hermanos, hay muchos poemas que sirven de Becker, todo aprendemos. Qué lindo sería, pues. Me gustaba un niño llamado David en esta iglesia, qué lindo. Recitaba poemas, salmos. Pienso que ahora está recitando versos de Becker para una chica, no pienso, no sé. Y todos se ríen. Dios nos ha dado, hermanos. Usemos las cosas para su gloria.
usemos sus cosas para su gloria. Amén. Y lo último, hermanos, ya con eso termino. Como dice, Pablo responde a una pregunta también lo mismo. Entonces, pues, ¿no? Si la vida es gracia y Dios es gracia, entonces peca pues más para que Dios sea más gracioso contigo, le preguntan. Y le dice, hermanos, la respuesta es, la gracia de Dios no es licencia para matar, para pecar. No, porque Dios no te va a matar, castigar. No, porque Dios es bueno con nosotros. Nosotros vamos a responder entonces, ya pues hay que pecar. Si piensas así, no eres hijo de Dios, pues. A ver, ¿qué dice? Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar? Porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia. De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo son esclavos? ¿De quién lo obedecen? Claro que lo son, ya sea el pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Romanos 6, 15, 16, los últimos versículos. Aunque habla un poco más, todo el capítulo. En otras palabras nos dice, hermanos, no es porque ya vivimos en otro régimen, porque Dios nos regala, es más amoroso y todo, no estamos en el esfuerzo que levanta, que pierdo mi salvación, ya no está en eso. Pero eso no significa de ninguna manera que vamos a estar pecando. Hay gente que piensa así. Bueno, hoy día tengo un tono y si me sale algo puede ser, después pues pediré a Dios. Dios es tan idiota que otro me perdonará, dicen así. Hay gente que hace eso, hermanos. Alevosamente pecan así y después se ponen a orar a Dios. Sí, claro. Si Dios dice que te voy a perdonar. Eso no, hermanos. La respuesta contundente es en Hebreos. El que hace eso dice, tiene en poco la muerte de Cristo. Para los tales no hay perdón. Claro, pues hermano, imagina como decir, si Dios se ha degradado, se ha puesto todo lo que significa para Cristo derramar su sangre, venir de arriba y todo por darnos la salvación, el perdón, y tú menosprecias pues eso. Sabes que lo que estás haciendo es malo y sigues acostándote, sigues haciendo y después de pecar seguramente te pones a orar. Eso no se hace, hermanos. Eso es como robarle el poco dinero a tu mamá que está en pobreza. Es robarle la santidad del amor de Dios. Burlarse, hermano. Como digo, hermanos, podemos pecar de repente en un momento difícil. Caramba, uno miente, el policía alzo por no, de repente por cobardía. Uno puede pensar, mentir. Por eso la palabra dice, ningún cobarde entrará al reino de los cielos. No mientas, hermano. ¿Qué tal si hacemos una promesa? Nunca mentir. ¿No? Sería bueno. Hagamos un pacto con Dios. Como hizo el pacto Job. Y dice, hice un pacto con mis ojos. No mirar a una mujer ajena. Es lindo, lean. Íntegro el hombre. Porque hizo pacto. ¿Qué tal si hacemos pacto con nuestra boca, hermanos? Con nuestros labios. Queremos ser santos para Dios. Regalarle a Dios nuestra vida, hermanos. Vivir para Él. ¿Por qué tener una vida miserable como tenemos, hermanos? ¿Por qué? Si yo me muero, hermanos, esta prédica, por favor, repítanlo siempre, hermanos, porque dedicado estoy poniendo todo, hermanos, porque quiero verlos a todos arriba, porque quiero que nuestra vida mejore, hermanos. Esta es la herencia que le estoy dejando a mis 2 hijos. Este es el legado que les doy a todos ustedes, hermanos. ¿Por qué no regalarle a Dios una vida? Si Él nos ha regalado toda la vida a nosotros.
Número uno, hermanos, Uber. El pecado nunca es una opción, hermanos. Ya, pues, hiciste mal, ya te cayó, pues, hermanos. Te cayó. Siempre les comenté, ¿no? Cuando estaba estudiando para ser pediatra, cuando tenía guardia, el guachimán llevaba antes de las hojas, nos daban, entrada y la salida lo ponía, y yo lo firmaba en ambos lados. Estaba mal, pues, hermano. Pero no me salía, no me escapaba, sino entraba 8 y 8 de la noche, así, y lo paraba molestando, y como yo ya firmaba, el resto ya firmaba, ¿no? Y lo tuve loco al tipo, hasta que un día, hermanos, se molestó, hizo, hermanos, que el subdirector, que también había sido pediatra, baje del 8º piso a solucionar ese problema. Problemón. Había varias alternativas. Uno, que me expulsen para no ser pediatra, porque era grave la falta. Otro, una suspensión de 1 mes. Otro, que trabaje pero no me paguen. Había de todo, hermano. No había nada a mi favor. Los colegas, mis amigos se han enterado del problema, han venido, Huberto, dile, me he equivocado, como veía dos hojas, me he equivocado y ya no pude borrar. Eran excusas. Yo sabía que estaba mal. Y el tipo era más alto que yo, 1,90, gordo, alto, molesto, hermanos, bien. A mi jefe le dijo de todo, tú estás pintado. Yo examinando un paciente, tiritando, estaba con miedo. Y al final me llaman, pues. Y yo fijo nomás con cara de culpable. ¿Para qué? ¿Para qué, René? ¿Para qué mentir? ¿Para qué? Y me dijo mi vida, hermanos. Le esperé que diga todo y dijo todo. Y no le contesté nada. Finalmente él me dijo, habla pues, me dije al molesto. Culpable. Esa palabra, hermano, le transformó la vida a este hombre. No sé, se trastornó y se fue molesto hablando, se fue, hermano. Si yo hubiera engañado, hubiera dicho, hermanos, me venía todo. ¿Por qué no le decimos, Señor, soy culpable? Señor, tengo estas taras. No soy perfecto, Señor. Pero todo eso es atrás, Señor. Quiero vivir de hoy en adelante una vida conforme tú quieres. ¿Es difícil? No. Él nos va a ayudar. Te va a mandar su Santo Espíritu. Te va a dar los ángeles. No haya algo para que tú digas, no, o sea, no es una opción, hermanos. Nunca. El pecado para un cristiano no es una opción. A veces dicen, no, es que mire, no, en la Biblia, cuántos pasajes de excusas hay, ¿no? Adán mismo es el primero que excusa, la mujer que me diste, pues me dio, la serpiente, pues me dio. La serpiente se dijo, bueno, pues. Uber. Entonces vamos a ver 4 cosas, hermanos, para ver por qué no podemos pecar. Porque no es una licencia para pecar el amor de Dios, hermanos. Número 1. Es que ya no somos esclavos. Disculpen, hermanos, acá dice, no somos ya esclavos del pecado, como dice acá. Ya no somos, para obedecerle. Ya no somos. Dios ya nos liberó, hermanos. Entonces, hermanos, con relación al pecado, me gustó este afiche. Uber. Mira, este afiche me gustó, hermanos. Con relación al pecado, el pecador y una mujer cristiana. El pecador y una mujer cristiana. El pecador, ¿qué hace con el pecado? Tiene que pecar, porque su naturaleza es para pecar. Ha sido fabricado, es una máquina para matar, por decir así. Para fornicar, así, pero ya no puede, está obligado a pecar. Es un drogadicto.
Está adicto al sexo, está adicto, somos adictos. El pecado, la esclavitud es adicción, pues, no solamente a las drogas. Entonces, el pecador, hermano, por eso el pecador se llama. Por eso yo les dije que nosotros los hijos ya no somos pecadores. Esa condición se pierde cuando se abraza a Cristo. Entonces, con relación al pecado, el pecador tiene que pecar. Y la cristiana acá elige pecar, elige ya voluntariamente. Nosotros ya, hermanos, voluntariamente pecamos. Mientras los que no tienen a Cristo, pobrecitos, están diseñados para pecar. Por eso el pecado del cristiano es más doloroso para Dios, pues. Porque teniendo todo pecamos. Porque hemos elegido, hermanos. Sabiendo que somos de Cristo, sabiendo que eso es malo y todo, hermano, nosotros decidimos pecar. O sea, el pecado es una elección para el cristiano. Para el otro no, pobrecito, el otro está obligado por naturaleza a pecar. En cambio nosotros, hermano, elegimos. En vez de decir no, como José, nos vamos encima de la tentación. Ese es lo dañino. Es el hijo pródigo, es hijo, no es que por eso el mensaje cuando ustedes hablan del hijo pródigo es para los cristianos, no es para gente que no conoce a Cristo. Muchos evangelistas toman esta parábola para predicar, no es así. Es el hijo que quiere hacer las suyas, no hace caso a papá, se va de su casa y hace todas las tonterías que hizo. Elige pecar, elige fornicar. Elige no hacer caso a papá. Y felizmente se arrepiente, pues. Entonces, hermanos, si tú pecas, eliges pecar. No estabas obligado a pecar. El pecador sí. Siguiente, hermanos. Nadie dice, es un principio bíblico. Nadie puede servir a dos señores, dice. Está el pecado y Cristo. Ambos son amos, ambos son señores. El hombre ha sido hecho, hermanos, para obedecer a alguien, lamentablemente. No somos independientes. Pero Dios nos ha comprado, nos ha redimido y nos ha hecho su esclavo. Cristo es nuestro amo. Y nosotros tenemos que hacer lo que Cristo nos dice, no lo que dice el pecado, porque el pecado ya no es nuestro amo, ya no se enseñorea sobre nosotros, porque mi nuevo dueño es Cristo. Por eso no podemos pecar, hermanos, porque Cristo, hay que hacer lo que a Cristo le gusta, pues, y el que me ama, que guarde mi palabra. Gloria a Dios. Uber. Este es un bonito texto, hermanos, que en Ezequiel 36, 26 que dice, os daré, cuando uno se entrega, hermanos, a Cristo, dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Otra cosa ya, hermanos, tu maquinaria ya es otro. Dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Sin Cristo, un corazón de piedra, duro. Con Cristo, que te cambia tu corazón. Y el verso siguiente, este texto es incompleto, el texto siguiente dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y lo pongáis por obra. Memoricen solo este texto, hermano. Hermoso. Hay un cambio de corazón. ¿Para qué? Porque dice el Espíritu de Dios está en nosotros. Para saber sus preceptos, o sea, sus palabras, sus mandamientos. Y no solamente saber, sino hacerlo. Ponerlo en práctica. Seamos hacedores y no solo dice oidores.
Siguiente, por favor. Y la cruz de Cristo, hermanos, ha roto las cadenas. Sí, 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 hermanos, Dios ha roto, hermanos. Esa cosa que te tenía atado, gloria a Dios, con su muerte se rasgó y somos libres, hermanos. ¡Aleluya! Gloria a Dios, hermanos, somos libres. Gloria a Dios, somos libres. Insultaría este título si quiero predicar más, ya me entienden. Y finalmente, hermanos, Pablo habla de los resultados. A ver, hermanos, piensa nomás por un momento. Los hermanos que antes de conocer aquí, ¿cómo eran sus vidas? Cuando estaban en pecado. De repente miserables. Y yo no quiero repetirle, hermano, pero ustedes conocen cómo eran sus vidas sin Cristo. Sin esperanzas. Mendigando, estando en los muladares ahí. Y comparen, hermanos, cómo es la vida con Cristo. Comparen nomás, hermanos. Vienen sus resultados, dedíquense entonces. Entonces, ¿para qué pecar, hermanos? No podemos, hermanos. O sea, no es imposible no pecar, la verdad, con todo eso. Y quiero terminar, listo. Llegando al final, hermanos. Como conclusión, hermanos, dice, no debemos perseverar o continuar en el pecado, ya no. Recordándonos, ¿por qué? Número uno, hermanos, nuestra posición en Cristo. Estamos unidos con Él. Vivimos con Él. Vivimos para Él, con Él y por Él. La segunda es lo mismo. Vivir, pues, hermanos, una vida victoriosa. Porque Él nos va a dar su espíritu. Porque Él nos provee todo. Nos defiende. Si hay tentaciones, bueno, te va a levantar. Y sabiendo, hermanos, que la gracia de Dios no significa que yo tenga licencia para pecar y después pedir perdón. No, eso no hagas. Este niño es la fotografía del hijo de Luis XVI de la Revolución Francesa. Su papá, los revolucionarios, lo agarraron y lo mataron. Y este se escapó, lo hicieron escapar. Y después lo agarran. Era un niño más o menos, 18, 19 años. De todas maneras, ellos respetan, los franceses respetaban que su papá, esto, era el próximo rey. Entonces, ¿qué hacen, hermanos? Lo agarran, lo toman prisioneros, pero, hermanos, ¿qué hacen? Sus captores, hermanos, le comienzan a dar licores, cigarrillos y mujeres le tiran. Y él, hermanos, no quiere. Se rehúsa a ser un comelón, se rehúsa a las drogas, se rehúsa a los licores y se rehúsa a tener relaciones sexuales con las mujeres más voluptuosas de Francia. No quiere, imposible. Un mes, 6 meses, hermano, tuvieron esa prueba. La idea de sus captores era degenerarlo, que se vuelva un gordo, obeso, mañoso, borracho, y dice, este no sirve para el rey. Esa era la idea. Cuando al final, hermano, los vence, no teniendo relaciones, no fumando, no tomando y no comiendo a exceso, le dicen, ¿por qué? Y simplemente le dice, porque yo soy hijo de un rey. He nacido para gobernar. Hermanos, si Satanás nos ofrece tentaciones diversas, si aprovecha de tu condición de pobreza y te ofrece dinero para que coimees, ya que está establecido en nuestros estamentos la coima, el soborno y todo, di, soy hijo de un rey, he nacido para gobernar.
sanar. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.